Bien, buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional, a nombre del doctor José Sarucán, a nombre propio, les quiero dar la bienvenida a este segundo viernes de la evolución, que va a estar dedicado a analizar el problema de la evolución de las proteínas. El doctor Lorenzo Segovia, que es un amigo, un colega muy estimado de hace mucho tiempo, aceptó muy amablemente dar la conferencia del día de hoy. Él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, es una persona egresada de la licenciatura, la maestría y el doctorado de la propia UNAM, y después de una estancia postdoctoral en los Estados Unidos regresó y se ha concentrado en trabajar en la evolución de las proteínas. Ha hecho un trabajo absolutamente excepcional. Él ha demostrado cómo se puede reproducir la evolución de las proteínas in vitro. Tienen a Charles Darwin, si me permiten ponerlo así, en un tubito de ensayo en su laboratorio para encontrar nuevas actividades catalíticas en proteínas, y él va a platicar cómo ha hecho este tipo de trabajo. Pero también tienen a Darwin en la pantalla de la computadora y ha hecho un trabajo absolutamente extraordinario viendo la evolución de proteínas, de redes metabólicas, de las capacidades catalíticas de distintas rutas catabólicas y anabólicas muy antiguas. Nosotros nos sentimos especialmente agradecidos con el doctor Segovia, que aceptó dar esta segunda charla, habiendo superado un pequeño problema de salud, que lo quisiera mencionar porque es un esfuerzo que le agradecemos profundamente el doctor Sarucán, el Colegio Nacional y yo mismo. Muchas gracias. Lorenzo. Buenas tardes, les agradezco mucho estar aquí. Toño fue muy generoso diciendo que sé mucho de evolución, pero les quiero decir muy brevemente, la primera clase que yo tomé en la UNAM fue una clase que daba un joven melenudo, según yo enloquecido, que era la clase de Origen de la Vida que daba Toño Lascano. Todos ustedes que vayan a entrar a la UNAM, que entren a la Facultad de Ciencias, tienen que tomar esa clase, porque es la clase donde uno descubre lo que es la evolución y lo que es importante. Y en la biología, la evolución es central, es una de las ideas que nos permite entender cómo están funcionando las cosas. Entonces yo le tengo ese agradecimiento muy particular a Toño, ¿no? De que me abrió los ojos el primer día en la primera clase. Y entonces, los otros que me han abierto los ojos y que quiero mencionar, no les voy a leer todos los nombres, son toda la gente que ha estado en mi grupo en los últimos 24 años, ya son muchos años. Todos mis estudiantes, investigadores y técnicos que han estado conmigo, y estudiantes que en realidad son mis sobrinos, porque han sido los estudiantes de todos ellos, ¿no? Y ellos es con quien he discutido, con quien he aprendido, con quien me he equivocado, pero gracias a ellos he podido llegar a esto, ¿no? Y entonces, pues les voy a hablar de proteínas. Y entonces, seguramente algunos de ustedes piensan que las proteínas es un suplemento alimenticio, pero las proteínas son en realidad unas moléculas importantísimas para la vida, ¿no? Son las que llevan a cabo la gran mayoría de las reacciones que permiten la vida. Y estas tienen una historia vieja. Las primeras se descubren en 1838, ya llovió, hace muchísimo tiempo, ¿no? Y este señor Patilludo es quien las descubre, y las descubre pensando que es el alimento que se encuentra dentro de la comida, ¿no? Entonces las vacas pastan y lo que comen es proteína, y quien le pone el nombre es esta otra persona, Jöns Jacob Berzelius. Ellos dos son los que descubren la idea de las proteínas, pero descubren la idea de la proteína como si fuera una masa verdaderamente como un suplemento alimenticio, una megamolécula que no sirve para nada, que es como un relleno que hubiera dentro de una célula, ¿no? Pero muy rápidamente este hombre, Hönnefeld, se da cuenta que puede cristalizar una proteína particular que es la hemoglobina, que está muy enriquecida en la sangre. Entonces, estos en 1839 ya son capaces de purificar proteínas, de tener proteínas separadas las unas de las otras. Todavía no saben bien para qué sirven, pero son compuestos que se están dando cuenta que son distintos cada uno a la vez. De las primeras cosas que pasan y que todos hemos oído hablar de Pasteur y las fermentaciones, la utilización de microorganismos, se pensaba que el microorganismo era el que llevaba a cabo una reacción. Entonces la fermentación, por ejemplo, del pan o del vino, dependía de la presencia de una levadura o de una serie de microorganismos que no se tenía muy claro qué pasaba. Pero Buchner demuestra en 1896, 60 años después,
de que las moléculas, las proteínas, son capaces de llevar a cabo esa fermentación. Y sale un concepto que es el de las enzimas. Son las proteínas que pueden llevar a cabo una reacción química. Eso fue un cambio brutal de concepto. En 60 años pasamos de un contenido nutricional de una planta a unas moléculas capaces de hacer reacciones químicas. Eso abrió lo que va a ser luego posteriormente la bioquímica, lo que va a ser la biología molecular, lo que es la genómica el día de hoy, ¿no? Y luego Fischer demuestra que las proteínas están todas hechas por cadenas de aminoácidos, y los aminoácidos son moléculas muy sencillas que se van a estar agregando, van a formar un solo polipéptido, y este polipéptido, que tiene un enlace particular, va a poder adquirir una forma, y esa forma tridimensional es como tiene que estar una proteína para funcionar. Entonces, esa forma tridimensional es la forma activa de una proteína. Todas las proteínas están hechas en realidad de 20 aminoácidos, aunque existen 2 variantes extras que permiten hacer unas ciertas diferencias, pero todas las proteínas están hechas con esos 20 aminoácidos, sea de un virus, sea la mía, sea la de una planta, sea de lo que sea. Toda la vida, todas las proteínas de la biosfera están hechas con esos mismos 20 aminoácidos. Y eso sí es importante, porque todo lo que ustedes conocen que está vivo, todas las proteínas que funcionan en todo lo que conocen, está hecho solamente con esos 20 aminoácidos. Y nosotros, los biólogos, pues vemos la secuencia de una proteína, lo que se llama la secuencia primaria, que es el orden que tienen los aminoácidos en esa cadena. Pero entonces, si ustedes leen este párrafo codificado, pues no quiere decir absolutamente nada para nadie, porque aquí no sabemos bien cómo tiene que estar la proteína. Podemos hacer un primer análisis y saber que a algunas de ellas les gusta formar hélices. Las cadenas van hacia afuera y tienen una forma particular. ¿Y cómo se ven? Se verían así. Pero pues esto es una cosa bastante confusa, ¿no? Entender lo que quiere decir eso, dónde está cada uno de los átomos. Aquí tenemos un conocimiento atómico de lo que tiene la proteína. Sabemos dónde está cada uno de los átomos que hay en una proteína. Pero esta forma tan complicada, a los que trabajamos con proteínas nos gusta ver con estas caricaturas, donde podemos ver lo que llamamos los elementos de estructura secundaria, que nos explica la forma tridimensional que tiene una proteína y cómo puede ser la interacción con otras moléculas, ¿no? Entonces, esta es la proteína favorita de mi laboratorio, se llama la shikimato deshidrogenasa. Pueden vivir sin saber ese nombre, pero yo no pude vivir sin ella, ¿no? Es una proteína maravillosa que lleva a cabo una serie de reacciones y que tiene un cofactor, que es esta molécula que pinté en rojo. Entonces, el chiste es cómo una proteína, todos los átomos van a poder estar interaccionando. ¿Y cómo se van a ver? Pues se van a ver así, ¿no? Es un caos de cantidad de cosas que estén pasando. Y en realidad nosotros tenemos que pensar que se ve así. Es una proteína que tiene una superficie y adentro de la proteína se encuentran algunas moléculas. Podría ser el sustrato de la proteína. El chiste es que esto que le estoy enseñando, que también lo podríamos ver así, además hay un componente que no les muestro, que es la dinámica de las proteínas. Estas proteínas no son así cuajadas en el espacio, sino que respiran. Y esa respiración es importante para que se abran, para que pueda entrar la molécula, que va a ser el sustrato, se cierra, sucede la reacción, se abre, sale el producto, y eso es muy importante para el funcionamiento. Y es un cambio conceptual que ahora es importante en la bioquímica, que apenas estamos empezando a entender el cambio de conformaciones que tiene una proteína. Pero yo les vine a hablar de evolución, y entonces en esta foto de Charles Darwin, pues las reglas que sacó Charles Darwin de evolución, ¿cómo se aplican a una proteína, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar? ¿Qué podemos entender? La evolución esencialmente tiene 2 ideas claves. Una es la idea de diversidad genética, la variabilidad de secuencias que existen. Todos nosotros nos vemos un poquito diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros genes que codifican para proteínas pueden tener mutaciones que hacen que sean un poco distintas cada una de ellas. Si nos comparamos con un chimpancé, pues somos bastante más distintos, aunque somos 99% idénticos. Pero esas diferencias, esa diversidad genética, es el sustrato de la evolución. Es la variabilidad sobre la cual la selección natural es capaz de seleccionar variantes que estén más adecuadas. Y adecuadas lo podemos ver en 2 sentidos. No la supervivencia del individuo, sino la transmisión de los genes del individuo. En el caso de los humanos es súper complejo porque en el sentido estricto evolutivo, yo ya tuve hijos, ya no les sirvo a la especie. Pero en el sentido estricto también yo tengo que criar mis hijos hasta que ellos puedan tener hijos, ¿no? Entonces es una diferencia, no soy igual que un perro o igual que una planta que avienta sus semillas y a ver qué pasa, ¿no?
Y nosotros, a fin de cuentas, lo que queremos entender con las proteínas es lo mismo que se puede entender con la anatomía comparada, ¿no? Voy a tratar de comparar proteínas y ver qué se parece y qué no se parece y qué puedo entender de las similitudes y diferencias que pueda estar yo viendo ahí dentro. Y entonces, al igual que puedo ver si este huesito de la rana es el equivalente del huesito del humano, o si el desarrollo de un organismo es el mismo en un pollo que en el humano o que en una rana, ese tipo de comparaciones, esa conservación evolutiva es lo que yo busco ver también en una proteína. Se ve diferente de lo que se vería con los huesos, pero la idea es exactamente la misma. Y entonces déjenme platicarles una cosa importante de las proteínas. Están hechos de los mismos 5 pedacitos. Todas las proteínas comparten elementos de estructura que se llaman estas alfa-hélice y estas otras que se llaman betas, que forman hojas, que tienen un cierto tipo de interacciones químicas en las cuales no me voy a meter, pero que digamos son como piezas de Lego con las cuales puedo hacer todas las proteínas. ¿Y cuántas puedo hacer? Aparentemente existen 15,000 tipos de proteínas. Digo aparentemente porque no las hemos descubierto todas, pero cada año se descubren nuevos plegamientos y entonces se ve la frecuencia de aparición de nuevos plegamientos, donde un plegamiento es una manera de hacer una proteína diferente de las otras, y entonces se puede hacer un estimado de que deben existir alrededor de 15,000. Si piensan, 15,000 son pocos. Pero de todas maneras 15,000 son muchos, por otra parte, ¿no? Entonces podemos tener unos que estos, por ejemplo, se llaman betapropelas y es lo mismo que las aspas de un ventilador. Entonces tenemos diferentes hojas de hojas betas que están así alrededor y estas proteínas hacen muchas cosas diferentes. Hay otras que están hechas solo de resortitos, de alfa-hélices, que también tienen un montón de papeles. Pero la mayoría, el chiste es que es una mezcla de estos elementos de estructura y con ellos puedo hacer muchas combinaciones diferentes. Muchas son todas las proteínas que tenemos, están hechas de eso, de las alfa-hélices, las betas y lo que son muy importantes y que no es fácil clasificar, que son las vueltas, que serían los conectores entre esos cachos. Entonces, si volvemos a la idea de un Lego o de un Exim Blocks o con el que ustedes hayan jugado, pues son las piezas que yo debería poder utilizar para armar. Pero eso sí es un poco una caricatura, pero es la idea que ustedes tienen que tener en la cabeza. Con esas piezas, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un virus. Un virus son un montón de proteínas que están todas ensambladas y que se están armando y que tenemos una cosa gigantesca. Si comparamos con el tamaño de una pepsina, una proteína que degrada otras proteínas, pues tenemos una cosa monstruosamente gigante, ese es otro virus. Esto es un ribosoma, que son unos ensamblados de RNA y de proteínas que son los que sintetizan todas las otras proteínas en todas las células. Tenemos proteínas que están involucradas en el movimiento celular, estas también están involucradas en el movimiento celular, estas sirven para plegar otras. Hay un sinfín de posibilidades y de funciones que tienen las proteínas. Y nada más se las quiero enseñar porque son bonitas, no hay que trabajar con ellas, sino que está padrísimo todo el tipo de organizaciones que se tienen, ¿no? Y están hechos de diferentes partes que interaccionan unas con las otras, se mueven y llevan su función. Por ejemplo, estas se abren, entra una proteína que no se ha podido doblar bien, se cierra, se genera un ambiente especial y ahí se puede plegar la proteína y luego la vuelve a abrir y escupe una proteína ya doblada. Es una cosa impresionante la función que está haciendo. Esta, al contrario, esta se mete una proteína y la deshace porque no está bien hecha, ¿no? Es como la especie de triturador de basura de la célula. Entonces, todas estas son los que permiten la vida, ¿no? Este es un virus que tiene unas espículas, que es lo que utiliza para infectar otra célula. Llega, se pega, pica y ¡pum!, se mete adentro y pues mata a la célula, ¿no? Nosotros hacemos una taxonomía de todas estas proteínas diferentes y esta es una en particular que se llama CAF, desarrollada por un grupo de investigadoras inglesas en Londres, en el University College, que cambió todo en la organización. Es una taxonomía muy sencilla, pero que es una taxonomía que nos permite organizar todo. Los científicos nos saca de onda el desorden, entonces nosotros queremos que las cosas las podamos clasificar para darles un orden que nos permita hacer además comparaciones. Y ellos entonces consideran esta idea de clase, donde las que son puras alfas, las que son puras betas y las que son una combinación. Muy sencillo, ahí no nos vamos a hacer bolas. Pero estas, por ejemplo, vamos a poder tener unas que tienen las betas adentro, otras que las tienen aquí y tienen las alfas de cada lado en vez de tenerlas alrededor, etcétera. Y cada una de esas clasificaciones permite al final tener un orden y es un número que yo puedo utilizar, una codificación que me permite entender cómo son las proteínas y cómo están hechas.
Esta sería una proteína que nosotros llamamos monodominio, es un solo cacho. Pues las proteínas reales son mucho más complejas. Podría tener este dominio, pero a este dominio se le pegan otros dominios diferentes que pueden tener funciones diferentes a su vez. Y nosotros nos gusta caracterizarlas de esta manera. Y estas proteínas son, en particular las que están aquí ejemplificadas, son muy importantes porque son receptores de células de eucariotes. Eucariotes son los organismos que tienen un núcleo, nosotros somos eucariotes. Estas son proteínas de células eucariotas que son receptores. Entonces, si ustedes piensan en un organismo tan complejo como somos nosotros, lo importante es cómo se va a comunicar mi cerebro con el hígado, con mi estómago, con el pie, con todo eso. El chiste son los receptores que van a recibir las señales y que van a permitir la comunicación entre las diferentes células. Y estas moléculas han sido claves y están armadas también de piezas, pero más como si fuera un collar de perlas. En el sentido, tengo un dominio pegado a otro dominio y no todo está súper agarrado, sino que puedo tener cosas que tengan mayor nivel de flexibilidad. Luego hay dominios de estos que son súper exitosos, ¿no? Entonces, esta es una familia de proteínas de la cual la shikimato deshidrogenasa es parte, que comparten este cachito, que este cachito se llama el dominio Rossmann, en honor de uno de los primeros cristalógrafos que trabajó con las proteínas. Y él identificó esto, que es la parte de la proteína donde se pegó esa molécula roja que les enseñé hace rato. Entonces, todas estas enzimas que son deshidrogenasas utilizan el mismo tipo de cofactor y entonces han reutilizado ese dominio de las proteínas para utilizarlas en diferentes lugares. Entonces, la evolución no ha sido una cosa lineal, sino también están todas estas cosas de quimerismo, de intercambio de dominios que permiten generar nuevas funciones. Hace rato les decía que existían 15,000 plegamientos, pero se calcula que existen 1 millón de actividades enzimáticas diferentes. Entonces existen varias opciones para llegar a ese nivel de 1 millón de actividades. Uno es hacer combinaciones de los 15,000 dominios y la otra es sobre un dominio empezar a hacer modificaciones que le den una nueva función. Entonces nosotros experimentalmente quisimos saber qué tan fácil era cambiar dominios entre las deshidrogenasas. Y agarramos la shikimato deshidrogenasa de una bacteria que se llama Escherichia coli, la shikimato deshidrogenasa de otra bacteria que se llama Bacillus subtilis, perdón, y la otra proteína que se llama la YDIB, no importa su papel, que también era de E. coli. Y entonces lo que hicimos es cambiar este cachito que se encuentra rojo en diferentes genes usando técnicas de ingeniería genética. Puedo hacer combinaciones de estas proteínas. Y lo que logramos hacer es agarrar el pedazo que venía de esta, de la de Bacillus subtilis, y ponérselo a esta que es la de Escherichia coli. Podíamos cambiar más o menos el 50% de la proteína. Y eso nos permite ver qué tan fácil naturalmente pueden haber sucedido este tipo de eventos. ¿Cuándo surge un plegamiento de proteínas? Hay dos opciones. Uno es que, para llamarlo así, desde querido lector, hayan existido esos 15,000 plegamientos, o que a través de la historia evolutiva han ido surgiendo en diferentes momentos, ¿no? A través del paso del tiempo pues han surgido. Y estos luego por mutaciones podríamos decir que van sacando diferentes líneas los unos de los otros. Y entonces un poco la idea durante un tiempo fue, bueno, un poco, la idea durante un buen tiempo fue que esto estaba sucediendo así como está del lado derecho de la figura, ¿no? Que se habían inventado. Entonces les voy a platicar un ejemplo. Hay una proteína que en la biología actual es clave, que se llama la proteína verde fluorescente, que se utiliza como un marcador para hacer experimentos, que hace que las células se vean verdes. Entonces uno puede ponerla en un gene, meterla dentro de una célula y ver si se prende o no se prende. Esta proteína viene de una medusa que se llama Aquae victoria, que se encuentra en Australia. Durante mucho tiempo se pensó que ese era un plegamiento nuevo, que había surgido tarde en la evolución. Y entonces la idea es que esto decía de que las proteínas se iban inventando. Pasaba el tiempo, quién sabe cómo, surgía una nueva versión, se seleccionaba y podía salir. Pero poco tiempo después se descubrió que también existe en Escherichia coli una bacteria que es muy diferente de una medusa. Es un organismo, la medusa es un eucariote y las bacterias son procariotes. Esas divergen a partir de la raíz del origen de la vida. Y ya tenía el mismo plegamiento, entonces eso quiere decir que en realidad nos encontramos en este caso. Entonces,
Hoy, en el campo, se piensa que todos los plegamientos existían desde el principio, desde el último ancestro común, que en inglés se llama Last Universal Common Ancestor, LUCA, entonces es muy fácil decir LUCA en todos los idiomas, y entonces LUCA ya tenía estos 15,000 posibles plegamientos. LUCA es una cosa abstracta, no es una cosa que yo pueda identificar y un día enseñarles una foto de LUCA, es una idea, es un concepto, ¿ok? Bueno, todo esto les estoy platicando muchas historias y les quiero platicar la historia de las relaciones entre las proteínas. ¿Cómo puedo yo comparar algo que sea como el esqueleto del humano con el esqueleto del elefante? Les enseñé unas megaproteínas y unas mini proteínas. ¿Qué tienen que ver en común? ¿Cómo trabajo yo con las proteínas? Trabajo con las secuencias, con ese texto que les enseñé, los comparo. Entonces imagínense que ahorita les echo un dictado y que tiene que ser rapidísimo y les dicto algo. Vamos a hacer faltas de ortografía, el autocorrector va a meter la pata y va a hacer cosas, va a meter mutaciones en el texto. Yo puedo, eso es lo que hace la naturaleza al replicar un gene hay una tasa intrínseca de error y entonces no es 100% eficiente el sistema de reproducción, sino todos seguiríamos siendo un organismo unicelular, un protoplasma. El chiste es de que hay mutaciones que permiten generar esa diversidad genética. Y entonces esa diversidad genética yo lo veo como mutaciones, y esas mutaciones, ¿cómo se ven? Las diferencias que hay acá. Esto está coloreado en función de las similitudes que tienen los aminoácidos en cuanto a sus propiedades físico-químicas, si son hidrofóbicos, si son polares, si son pequeños, si tienen azufres, si tienen una serie de cosas, puedo dividirlo en diferentes grupos. Y lo que se ve, eso no hay ningún problema, es como hay una conservación, ¿no? Hay zonas azules, hay zonas verdes, están intercaladas, de repente hay unos rojos, etcétera, y yo mido eso, veo qué tanto se parecen las diferentes secuencias entre sí. Y entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Lo que no cambia. ¿Por qué no cambia? Es muy importante. Es una cosa que si cambia, la proteína pierde su función. Lo que sí cambia, ¿por qué sí cambia? No es importante o puede cambiar dentro de ciertos términos. Y luego lo que se parece, lo que les digo, pues ya no es el mismo, pero también es hidrofóbico. O ya no es el mismo, pero es polar. Lo que importa es la propiedad química o qué es lo que quiero ver ahí dentro. Y luego, aquí sí quiero hacer una definición. Lo que yo busco es ver lo que es la homología. Homología en evolución es una palabra que tiene una sola acepción. No quiere decir que se parezca, quiere decir que tiene un ancestro común. Es lo único. Entonces, si yo digo que dos proteínas son homólogas, no es un poquito homóloga o muy homóloga. Son o no lo son. ¿Está uno embarazado o no está uno embarazado? No hay medio camino. Bueno, uno puede estar en el proceso pero ya ¿qué pasa? Ya. Y entonces aquí el chiste es que yo pueda ver si voy a poder decir con la similitud que veo si son proteínas que tuvieron un ancestro común que han adquirido mutaciones. Y entonces lo que quiero ver es dónde están las mutaciones. Entonces les voy a enseñar un ejemplo. Esta es una proteína que se llama la mioglobina. Es una proteína que es parte de los músculos. Y esa proteína lo que hace es que lleva el oxígeno, lo captura de la sangre y es el que lo lleva para las reacciones que tiene que hacer la célula, la fibra muscular para contraerse. Entonces es una molécula muy importante, muy conservada y de la cual hay mucha, ¿no? En el músculo es muy fácil conseguirla. Y esta es la primera proteína que se logró cristalizar y de sacar un modelo atómico. Y se logró hacer eso porque se trabajó con la mioglobina de ballena. Entonces imagínense un filete de ballena el tamaño que tiene. Entonces de ahí era muy fácil purificar la mioglobina y empezar a trabajar con ella. Entonces, por ejemplo, si comparo la de humano, aquí tengo una cosa que se llama el grupo hemo, que es la molécula donde se pega el oxígeno. Si la comparo con el caballo, estas, sí se ve una diferencia de rosas, sí un poquito, ¿verdad? Todos los que son idénticos se mantienen rosas. Los que ya empiezan a cambiar son rosa claro, son similares, son del mismo tipo de grupos. Los que son blancos ya no tienen nada que ver. Entonces, entre más diferentes sean los organismos, por ejemplo, el atún y yo sí no tenemos nada que ver, ¿no? Bueno, sí tenemos que ver, pero ya evolutivamente estamos muy lejos el uno del otro. La tortuga ni les digo. Pues la ballena ya es un mamífero, entonces ya se parece más a mí. Y el caballo también es un mamífero y se parece más a mí, pero en realidad el caballo se parece más a la ballena. Yo puedo ver contar esas diferencias y tener un modelo evolutivo de a quién se parece más uno filogenéticamente, de quién está más cercano. Si hubiera ahí también una proteína de gorila, pues estaría pegadita a la de humano o sería esencialmente idéntica a la de humano.
Y el chiste es que yo empiezo a ver que muchos de los cambios que va a haber están en la superficie de la proteína. Y eso es importante porque me está diciendo que la estructura, que son todas esas interacciones atómicas que le dan esa forma tridimensional, no las puedo tocar fácilmente. Y lo que está afuera, lo que da hacia el solvente, a donde está metida la proteína, ahí ya no importa tanto porque las interacciones son menos estrictas en ese sentido. Y las que sí no debo tocar son las que me mantienen ese grupo hemo en medio. Las primeras estructuras de proteínas se sacaron en los años 60 y para los años 70 ya se tenían muchísimas. Y una de las cosas que se pensó siempre, bueno, no siempre, hasta los años 70, perdón, es de que cada proteína iba a tener su estructura. Entonces, si yo veía esta estructura, de lejos decía es la mioglobina y no me importa de dónde la saqué, es la mioglobina, solo la mioglobina tiene esa forma. Pero rápidamente se empezaron a dar cuenta de que había algunos plegamientos, este particular que se llama el TIM barrel, el barril TIM o beta-alfa 8, barril beta-alfa 8, resulta que era el más común que se encontró, se empezó a encontrar en todas partes. Y hay anécdotas chuscas, de por ejemplo, en los años 70 no había impresoras láser ni nada de eso. Entonces todo el mundo hacía los dibujos a mano y luego iban a la fotocopiadora y ahí sacaban las copias necesarias para distribuirlas. Y se encontraron en Stanford dos estudiantes fotocopiando y de repente uno vio al otro y le dijo, ¿qué haces con mi estructura? Y el otro dijo, no es tu estructura, esta es mi estructura. Se miraron a los ojos y resulta que los dos se dieron cuenta que las proteínas con las que trabajaban, que no tenían nada que ver la una con la otra, tenían la misma estructura. Y eso fue un shock, porque fue la primera vez que se dieron cuenta que se reusaban y que algunas estructuras servían para hacer muchas cosas. Y entonces esta sirve para hacer esencialmente todo. Les dije hace rato, nos encanta guardar todo en bolsitas. Hay 6 tipos de reacciones químicas que hacen las proteínas. Esta hace 5 de las 6 reacciones. Entonces es una proteína verdaderamente versátil que hace muchas cosas y las hace muy bien. Hay una medición en bioquímica que es la máxima eficiencia que puede tener una proteína en hacer reacciones, que se llama limitada por difusión. Estas son limitadas por difusión para distintas de estas actividades, que son buenísimas, no pueden ser mejores, las limitaciones ya son físicas, de que puedan ser más eficientes. Entonces, estas han evolucionado a hacer las cosas muy bien. Y eso nos presentó se presentó un problema y sigue siendo un problema importante, de que si esta forma de plegarse se había seleccionado porque era más estable o era mejor o tenía alguna propiedad que todavía no entendemos que hacía que era mejor que cualquier otra forma, y la naturaleza seleccionaba eso porque era una convergencia hacia una forma, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver la forma de, ¿qué les puedo decir? De un pez, esa forma hidrodinámica, se puede llegar, y es la misma que la que tiene un delfín. Un delfín no es un pez, es un mamífero, y esa forma hidrodinámica se ha seleccionado. Entonces, igual esta es una forma físico-químicamente más estable y que por alguna razón tenía que estar ahí dentro. Déjenme agarrar otro apuntador y ya. Ya me acabé uno. Perfecto. Y entonces hubo un grupo en Inglaterra, el grupo de Nagano, que empezó a ver si podía encontrar esta relación de homología entre las diferentes enzimas. Y ellos se dieron cuenta que a veces no se podía encontrar la homología entre esta y esta, pero que podían hacer caminitos que permitían determinar que todas ellas estaban emparentadas las unas con las otras. Y es esa, seguro se acuerdan que en la secundaria de repente nos tiraron la transitividad, que si A es amigo de B y B es amigo de C, entonces A es amigo de C. Esa idea tan sencilla permitió decir que todas ellas estaban conectadas. Y eran cosas que yo no podía detectar entre esta y esta, la podía detectar haciendo toda esta conexión. Y esa es una idea central para nosotros ahorita. Un plegamiento es un plegamiento original, y se podría pensar que es un plegamiento totipotencial en su momento original, que ha ido evolucionando para adquirir nuevas funciones. Entonces, a partir de un plegamiento madre, en el sentido como las células madre, que son las células totipotenciales que pueden hacer cada uno de los tejidos de un organismo, tendríamos plegamientos madre que nos permiten hacer todo. Y eso nos lleva a otro problema, que es ¿qué hacía el ancestro? El ancestro de esa proteína, ¿qué actividad tenía? Y entonces diferentes grupos han estado trabajando, dicen, bueno, si tengo 5 de los 6 tipos de catálisis, habría uno que era el original y los otros crecieron sobre ese, a partir de mutaciones surgieron los otros,
pero son reacciones químicas muy distintas. Y hay una serie de gentes que sí saben química, entre los que desgraciadamente no me cuento, que han logrado disecar todas esas reacciones y encuentran un paso que se llama una abstracción de un protón. Es una parte de la reacción que es común a todas ellas, donde hay un secuestro de un protón, que es el que desencadena los 5 tipos de reacciones. Y eso es muy interesante porque nos está diciendo que todas ellas sí tienen un origen común que yo pueda detectar también químicamente. Y nos permite entender cómo pueden haber surgido actividades diferentes a partir de un mismo plegamiento. ¿Cómo es posible que salgan cosas tan distintas a partir de una célula? Ustedes eso también lo podemos llevar a cosas más antropocéntricas, es decir, cómo es posible que salga algo como un humano, cuando el LUCA era un organismo unicelular, ¿no? Que se parece más a una bacteria que a mí, no sé, pero es el modelo. Y ha habido cosas muy interesantes que han surgido a partir de eso, proteínas resucitadas. Entonces este hombre, Steven Benner, planteó un experimento muy bonito. Este es un evolucionista experimental. Él dice, las vacas tienen el estómago dividido en 4, son artiodáctilos. Hay artiodáctilos, como los venados, que no tienen el estómago dividido en 4. Y las vacas lo tienen en 4 porque son rumiantes, es una cosa que les sirve para hacer la digestión. Una de las fuentes principales de nitrógeno de las vacas es degradar una molécula que se llama el RNA. Entonces hay unas enzimas que se llaman RNasas, que son las que degradan eso. Pero cada uno de los ambientes de los diferentes estómagos de la vaca es muy diferente. Y ahí hay enzimas, estas RNasas, algunas que degradan en un pH ácido, otras en un pH básico, otras a alta temperatura, porque es una reacción, la panza se calienta mucho, otras que degradan RNA de cadena doble, otras RNA de cadena sencilla. Y entonces las formas actuales tienen especificidades muy distintas, ¿no? Catalíticas muy diferentes. Y entonces yo puedo hacer un modelo evolutivo, decir, ¿cómo hubiera sido el ancestro de todas estas proteínas? Entonces nosotros nos han educado para cuando vamos a un museo, vemos un dibujo, un diorama de un hombre de las cavernas, estaban arrastrando los nudillos y traían a la hembra jalada de la cabeza y se veía que eran así como un poco primitivos, ¿no? Se dice así. Pero en realidad, en este experimento, nosotros podríamos pensar que esa enzima original era una enzima primitiva. Y podía hacerlo todo, pero lo hacía muy mal. ¿Por qué tendría que ser eficiente, tan eficiente como las formas modernas, que ya son formas que degradan perfecto el RNA doble cadena o el RNA cadena sencilla, aguantan la temperatura? La sorpresa fue que al sintetizar un gene que correspondería para este ancestro, era buenísima para hacer todo. Entonces, en realidad, la versión moderna pierde capacidades antiguas, ¿no? Entonces, esa versión de tener un australopiteco que arrastra los nudillos es una tontería a nivel molecular. Esas enzimas son unas fieras, son excelentes para hacer las cosas. Y entre la evolución de una proteína puede querer decir perder otras capacidades. La genética y la genómica moderna, ahorita ha habido estamos en plena revolución de la obtención de información. Y entonces ustedes ya han oído hablar que es el genoma humano, el genoma de 100,000 bacterias diferentes, el genoma de cuantos bichos se les ocurran. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que no sabemos nada. Entonces, Escherichia coli, el organismo mejor conocido de todos los organismos de la Tierra, con los cuales el hombre lleva 100 años trabajando, una bacteria muy sencilla, el 30% de los genes no tenemos idea para qué sirven. Y entonces, un problema de eso es que ese 30% sí es necesario, porque si ustedes se lo quitan a la bacteria se muere o no crece tan bien. Entonces queremos averiguar para qué sirve. Entonces tenemos que ver a qué se parece y si ese parecido nosotros lo podemos llevar a tratar de entender qué función tiene. Sobre todo porque esos genes están también en otras bacterias. Entonces hemos empezado a hacer cálculos de ver qué tanto, si se parecen 40%, qué tanto tienen la misma función. Y si se parecen 30%, ¿es la misma función o no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que si se parecen 40% con otra secuencia, son deshidrogenasas, no se hagan bolas, no pasa nada, todo está bien. A veces. En 30% les puedo decir, no tengo idea qué sirve. 20% menos. Pero hay proteínas que tienen 20% y hacen exactamente lo mismo. Entonces, este tipo de reglas nos meten en muchos problemas, ¿no? Y entonces ahorita, si yo secuencio al koala, que no se parece a nada, porque es un organismo
Existen 3, ¿cuántos? Ya no me acuerdo cuántos tipos son. Están los tlacuaches, los canguros, los koalas y los equidnas, esos ponen huevos, que son mamíferos no placentarios. No tengo mucho con qué compararlo, entonces lo comparo con los placentarios, pero tienen un montón de proteínas que no se parecen a nada. Si agarro los ornitorrincos, ¿los han visto? Ese que tiene el pico de pato, que es el único mamífero venenoso, ese pone huevos. Eso es bastante diferente a parir un hijo, ¿no? Y el otro bicho que es así es el equidna, que es una cosa que parece prácticamente una cruza de pato, no de pato, de pájaro con mamífero también. Ese también pone huevos. Son los 2 únicos organismos que ponen huevos. ¿Cómo comparo eso con los otros organismos? Pues estoy en estas zonas, ¿no? Entonces hay un montón de genes de esos organismos que no sé qué hacer. Y con bacterias es lo mismo o peor. Esa es la parte mala. La parte buena es que yo ya sé, bueno, los investigadores ya sabemos muchas cosas. Por ejemplo, en 1988, eso hace ya un buen rato, el grupo de Wilks y Dobson agarran una enzima que se llama una lactato deshidrogenasa, hacen una sola mutación y la transforman en una malato deshidrogenasa. El lactato y el malato son 2 azúcares, la diferencia es un carbono más. Entonces, si uno lo piensa, lo que está haciendo es con esa mutación, ahora cabe el lactato en el lugar del malato. Pero eso es importante porque es un cambio de especificidad de una enzima. Es cómo la naturaleza, cómo la evolución permite la aparición de una nueva actividad. Y eso fue una cosa seminal porque nos permitió entender qué tan fácil es dar ese tipo de brincos, de tener una nueva función. Eso a mí me pareció súper provocativo y yo dije, esto es el tipo de cosas que yo quisiera hacer. Y hay un modelo que es muy bueno para los experimentalistas, que es la resistencia a las penicilinas. La penicilina es un antibiótico. Entonces yo puedo saber si una bacteria es resistente a un antibiótico simplemente poniéndolo en el medio de cultivo. Si no es resistente, se muere. No cobre 200 pesos, váyase a la cárcel, no sirve para nada. Pero si sí es resistente, cobre 200 pesos y dé la vuelta completa, ¿no? Si es una ventaja, es muy fácil trabajar con eso. Entonces yo puedo poner en una caja de Petri 10 millones de bacterias y de las 10 millones, si hay una que es resistente al antibiótico, la puedo distinguir de todas las otras. Y los datos que había en investigación, bueno, y por supuesto ustedes se dan cuenta que es un problema de salud brutal, ¿no? Si ahorita uno nos da una enfermedad y es resistente el bicho al antibiótico, pues nos va muy mal. Y ahorita es un problema muy grave, ¿no? En el cual se está trabajando muchísimo, de que se nos están acabando los antibióticos. ¿Cómo acabando? Que ya los organismos son resistentes a todo eso. Ahorita nos puede dar otra vez tuberculosis y morirnos de tuberculosis como la dama de las camelias. Es un poco triste, ¿no? 100 años después volvemos a caer en eso. O sífilis, imagínense qué horror. Entonces, esa aparición de resistencias queríamos entender qué tan fácil era. Y Mariana Painberg, mi primer estudiante de doctorado, lo que logró mostrar, estas proteínas se llaman PBPs, que en inglés quiere decir Penicillin Binding Proteins. Son las proteínas a las que se les pega la penicilina cuando la penicilina mata una bacteria. Y estas están encargadas de hacer lo que se llama la pared celular. Una bacteria tiene una especie de abrigo, que es lo que la protege del medio. Y la penicilina no mata directamente, sino como que desnuda, le quita la armadura a la bacteria y la bacteria se revienta en realidad por un choque osmótico. Pero una cosa que se había observado es que las enzimas que degradan la penicilina tienen la misma forma. Y entonces Mariana lo que logró hacer eran 3 mutaciones diferentes que transforman esta proteína en una beta-lactamasa. Ayer un cambio del tipo de catálisis, ¿no? Entonces es uno de los trabajos que más emoción me da, porque si era dar un brinco en el tipo de química que hace una proteína, y era mostrar qué tan fácil era hacer aparecer un nuevo tipo de catálisis ahí dentro. Y eso sucede todos los días. Hay moléculas que se llaman genobióticos o xenobióticos que el hombre ha inventado e inventó hace muy poco tiempo, ¿no? El PET, enemigo de la humanidad porque es indestructible. El DDT, amigo y ahora enemigo de la humanidad porque también es indestructible y es tóxico y se acumula. Este año, un grupo japonés encontró una bacteria que degrada el PET.
Y esa bacteria tiene 2 genes que codifican para 2 proteínas que son capaces de hacer eso, de degradar esa molécula. Es maravilloso, porque la naturaleza está teniendo una respuesta, no solo lo degrada, se lo come literalmente, es su fuente de carbono, ¿no? Entonces es una cosa buenísima porque vamos a tener una opción de no acabar con el mundo, y también nos está hablando qué rápido está respondiendo la naturaleza. E igual el DDT, existen ya muchos organismos que son capaces de degradar esa molécula que se acumula y que es una monserga también. Esas son 2 moléculas que no existían hace 100 años y que ya existen organismos que son capaces de degradarlas. Y en el caso del DDT, es una enzima que también está limitada por difusión, está en el óptimo de capacidad. Entonces, eso es bien interesante porque esto también estamos viendo la evolución en acción en este momento. Entonces, aquí le dimos una fuente de alimento que no existía y ya existen las bacterias que la degradan, y aquí le dimos una molécula que está acumulando y hay bacterias que le sería tóxica normalmente que ya se están deshaciendo de ella. ¿Cuántos genes posibles podría haber? Entonces, les quiero enseñar números muy brevemente. En E. coli, una proteína de tamaño promedio tiene 319 aminoácidos. ¿Cuántas variantes, mutaciones sencillas puedo hacer? Es decir, que en cada lugar puedo probar los otros diferentes 19 aminoácidos, puedo tener 6,000. 2 mutaciones a la vez, 18 millones. 3 mutaciones a la vez, 36,000 millones. 319, que son todas las variantes posibles, es 19 a la 319. ¿Ese número qué es? Este número es mayor que el número de partículas del universo. Entonces, la posibilidad de variación que tenemos a nivel de secuencia de proteínas es infinita para fines prácticos. Es un número brutal de variantes que pueden suceder. Entonces, en realidad, nosotros podríamos obtener cualquier cosa con esto. Y acuérdense que son 20 aminoácidos. No estamos metiéndonos más ahí. El chiste es que probablemente no se puedan ver todas esas variantes, pero ahorita me voy a meter en eso. La siguiente idea que les quiero presentar es cómo todas estas proteínas están interaccionando. Y entonces, pues yo les puedo decir qué es el metabolismo. Y el metabolismo es el conjunto de todas las reacciones que llevan a cabo las enzimas y otras moléculas para mantener la vida. Cómo transformo el azúcar en biomasa, cómo transformo el azúcar en DNA, cómo transformo el azúcar en otras proteínas, cómo transformo las fuentes de nitrógeno, de fósforo. Cada una de las cosas que yo estoy incorporando en mi dieta, cómo las transformo en yo. Cómo se transforman en biomasa. Y es una idea muy caricatural, pero no necesitamos saber más. Y entonces el chiste de esto es ver cómo se hizo el metabolismo, ¿no? ¿De dónde vienen los genes para las funciones nuevas? Si hay funciones nuevas, porque yo hago cosas que una bacteria no hace y la bacteria hace muchas que yo no hago. Y la otra es, ¿qué hacía el famosísimo Luca, ¿no? ¿Qué podemos pensar? ¿Cuál era el punto inicial que había ahí dentro? Y entonces, pues el metabolismo, para todos ustedes que han llevado un curso de bioquímica, pues es así, el metabolismo, ¿no? Y pues nos aprendíamos de memoria y todo está así muy claro, y el ciclo de Krebs y no hay bronca, ¿no? Y entonces, en 40 años hemos avanzado a esto, que es exactamente la misma idea, pero se ve más bonito, el diseñador gráfico era... Pero son los mismos datos, y es la integración, y esta idea de las vías, y cómo entonces una molécula va avanzando por la vía, y va para acá, y se distribuye, un poco como se ven los planos de la ciudad. Si ustedes ahorita vienen y que está el tráfico horrible, pues dónde se atora, y entonces cómo me voy por acá, etcétera. Pero esto sí avanza, y avanzó a esto, ¿no? Entonces, esto es cómo está todo mucho más conectado, porque esto en realidad es una simplificación. Y en realidad, pues sí hay cambios, digamos, de un lado al otro. Me puedo meter por un túnel, es más onda Harry Potter que onda la cosa aplanada. Y entonces esto yo tengo que ver cómo analizarlo, y afortunadamente la ciencia avanza. Y hay una teoría, un modelo matemático que se llama la teoría de grafos, que me permite analizar esto y entender cuál es la distancia promedio, qué tan cerca están, qué tan lejos están, qué tan conectados están, qué tan desconectados están. Hacer un análisis muy informativo de esto aquí dentro. Y entonces yo puedo decir, bueno, esto está conectado así, este es el metabolismo. Yo a este metabolismo le puedo meter más información de qué hace cada una de las enzimas, entonces si son primas, hacen cosas parecidas. Puedo meterle información de que si son homólogas, es decir, que yo puedo detectar que tuvieron un ancestro común.
Aquí lo coloreé para que se vea si tenían un ancestro común, es el color rojo, el mismo tipo de química es el color verde, el mismo tipo de especificidad es el color azul, etcétera. Eso no importa porque matemáticamente no tiene colores. Y el chiste es que yo puedo empezar a ver qué tan cerca están los unos de los otros y medir esto que en inglés se llama el MPL, el Minimal Packet Length. Y eso empiezo a clasificar y a entender qué tan cerca están los genes que van a evolucionar para funciones nuevas. Y entonces, de esto que yo puedo dividir, es decir, aquí están, por ejemplo, los que sintetizan aminoácidos, los que degradan lípidos, los que hacen los nucleicos, las moléculas informacionales, los que hacen X, los que hacen Y. Y puedo empezar a ver cómo se encuentran unos cerca de los otros, empiezo a ver que hay zonas donde están enriquecidos. Entonces, las primas se encuentran en ciertos grupos particulares. Y eso, por supuesto, pues como son matemáticas hay que tener controles, checar que también está, y tengo una serie de pruebas que me dicen la significancia de los valores que tengo aquí dentro. ¿Y esto qué? Entonces ustedes pueden decir, bueno, qué padre y qué interesante, y es rojo y negro, ¿no? Pero bueno, aquí me está diciendo, estas rojas, estas negras que se encuentran acá, si se fijan, todas son como de las amarillas. Y entonces, eso se los voy a decir muy rápido. Todas las enzimas que están involucradas en la biosíntesis de aminoácidos, todas son primas. Entonces, para hacer aminoácidos, utilizaron enzimas que ya servían para hacer aminoácidos, no se fueron a buscar una cosa diferente. Eso es importante porque nos está explicando cómo evoluciona el metabolismo, y evoluciona con cosas que tienen que ver las unas con los otros, aunque químicamente sean también similares las que se encuentran acá, prefiero utilizar estas. No sabemos por qué, es una observación, pero eso nos puso locos durante un buen rato. Y entonces hicimos, una de mis estudiantes, Georgina Hernández, el trabajo anterior lo hizo otro de mis estudiantes, Javier Díaz, fue su tesis de doctorado, y entonces Gina Hernández luego decidió trabajar con este grupito, que era el grupito de la síntesis de aminoácidos. Y aquí, que no espero que vean las letritas, el chiste de lo que empezó a ver ella es de que las bacterias hacían las cosas de maneras diferentes, y eso nos metió un gol. Porque antes se pensaba que si Escherichia coli, que era la bacteria mejor conocida, hacía las cosas de una manera, todas las bacterias lo tenían que hacer de la misma manera. Y entonces la pobre Gina trabajó 1 año y medio y llegó un día y me dijo, no, esto no está funcionando. Coli, como le decimos cariñosamente, es bien rara. Y yo le decía a Gina, no. Coli es coli, ¿cómo ves? Me llegas con esa barbaridad. Bueno, coli sí es bien rara. Y entonces Gina, que no le tiene miedo y nunca le tuvo miedo al trabajo, dijo, pues voy a agarrar todas las bacterias y voy a comparar todas las bacterias, todos los eucariotes, todas las arqueobacterias, y a chambear, ¿no? Afortunadamente las computadoras ayudan, pero ella hizo un trabajo brutal. Y ese trabajo nos permite ver cómo funcionan las cosas. Primero sacamos que coli sí es bien rara. Avance 2 casillas. Pero luego empezamos a ver cómo estaban haciendo las cosas, cómo era el metabolismo, y fue bien interesante porque descubrimos que había cosas que hacían igual las arqueobacterias que las bacterias. Y en otro lugar, las bacterias y los eucariotes lo hacían de la misma manera, y otras todo el mundo las hacía de la misma manera, y otras tenían 3 maneras diferentes de hacerlo. Y eso nos empezó a parecer muy provocativo y nos permitió empezar a contestar ciertas preguntas, ¿no? Bueno, esto es de la primera parte, las duplicaciones génicas de enzimas cercanas al metabolismo. A nosotros eso sí nos parece importante. Y la otra es que descubrimos que, por ejemplo, la biosíntesis de aminoácidos, 16 de los 20 es común a todo. Entonces, lo más probable es que el último ancestro común era quimioletotrófico. Era una bacteria que podía hacerlo todo. Y eso es importante porque hay una serie de grupos que en un momento dijeron que la primera bacteria, el último ancestro común, tenía 300 genes. No, el último ancestro común tiene miles de genes. Y es un organismo súper complicado, no es una cosa muy primitiva, sino es una cosa ya muy avanzada que tiene un metabolismo muy avanzado. Y en eso hay muchos grupos que han estado trabajando, el grupo del doctor Lascano en particular, que es líder en esta área, nuestro grupo un poco en parte, grupos en Estados Unidos, y ya se está viendo que el último ancestro común es una idea de un organismo muy complejo. Y queda mucho por saber. Si están interesados, hay vacantes en mi laboratorio. Y en el de Toño. Entonces yo les hablo de todas estas proteínas, cómo se encuentran adentro de la célula, ¿no? Y esto pues se ve que está súper organizado, y aquí está la vía de síntesis de esto y la vía del otro, y esta es la vida real.
Esto es como es el modelo que pensamos que son las cosas, y la verdad es así, como un concierto en el Zócalo. Y la bronca es que los de rojo son de la misma vía. Y eso nos presenta problemas porque sabemos que el número de moléculas que están participando en esa vía es bajo, ¿no? Entonces se ha calculado que algunas veces las moléculas que están en una vía son 3 por adentro de la célula. Entonces, si hay 3, ¿cómo se le va a pasar a este y luego se le va a pasar a este, se le va a pasar al otro? No entendemos, es un misterio ahorita que cómo está funcionando. En las plantas esto es bien interesante porque están metidas como una licuadora que están todas dando vueltas y entonces igual esa es la manera de que se estén pasando las cosas las unas a las otras. Pero aquí también hay otros misterios porque se puede medir la eficiencia de estas proteínas y son súper eficientes. Entonces, ¿cómo se encuentra en su sustrato si estás aquí dentro, ¿no? A mí se me cae mi cartera aquí adentro, ¿cómo la voy a encontrar? ¿Cómo lo voy a hacer? Me tengo que esperar a las 3 de la mañana, ojalá se vaya todo el mundo y nadie la haya recogido, ¿no? Entonces, esto ahorita es uno de los grandes misterios de cómo están organizadas todas estas proteínas. Y han hecho una serie de experimentos bien interesantes donde les ponen una marquita, una especie de ancla, y entonces uno puede pescar específicamente una proteína de todo este zoológico y ver con quién viene pegada. Entonces, las cosas que se han querido ver es si todas las de rojo vienen juntas, ¿no? Están agarradas o están todas dispersas adentro. Y son cosas que apenas estamos empezando a contestar, pero que nos van a permitir entender también esa parte de la evolución, que ya no es si importa lo que haya afuera, porque tengo que ver con quién me agarro y de qué color soy para saber de qué equipo soy, ¿no? Estas proteínas ya se plegaron y un poco la pregunta, y ese es otro de los misterios que existen, es cómo se pliegan, ¿no? Entonces este señor, Cyrus Lewinthal, en 1969 plantea lo que se llama la paradoja de Lewinthal, que es cómo es posible que se sepa plegar una proteína. Entonces también hay un montón de números. Entonces si yo agarro el esqueleto de carbono, pues entonces puede estar así o puede estar así. Son 3 orientaciones posibles para cada uno de los enlaces entre los aminoácidos, sería 3 a la 100. Si esto se sabe que se puede probar 10 a la 12 conformaciones por segundo, tardaría 2 por 10 a la 28 años. Entonces no se puede plegar al azar una proteína, tiene que haber una manera de plegarse, una ruta. Y luego, poco tiempo después, en fin, se hace un experimento padrísimo. Agarra una proteína, la desnaturaliza, la calienta. Ustedes han hecho eso, todos lo han hecho. Agarran un huevo, lo ponen en el sartén y van a pasar de transparente a hacerse opaco porque desnaturalizan la proteína. El chiste de esta proteína, lo que él hace, digamos, es que si le enfriara, se vuelve a descocer el huevo, ¿no? Entonces aquí el chiste es que él demuestra que una proteína se desnaturaliza y si luego quito el agente desnaturalizante, recupera su plegamiento. Eso estuvo padrísimo porque dice la proteína sabe cómo plegarse solita. Experimento 1973. Y eso, pues, con el avance de la ciencia, pues entonces se transforma en cómo ese polipéptido desplegado puede adquirir su estructura terciaria. Y sabemos que es una serie, se llama un embudo energético. Se sabe que la proteína busca la forma más estable porque es la forma en la que se activa. Y entonces el chiste es cómo puede encontrar el caminito para ir a caer ahí. Entonces, este es un ejemplo donde pasan cosas malas, ¿no? Por ejemplo, el Alzheimer, se sabe que se forman ese tipo de cuerpos y entonces se quiere entender cómo suceden, pero en realidad, fijémonos del lado izquierdo, el chiste es como que el camino a recorrer acá. Cuando nos tenemos que preocupar de eso ya no nos va a importar. Y entonces el chiste es cuál es el código de plegamiento. Nosotros, los biólogos, queremos saber cómo sabe una proteína, cómo se tiene que plegar. Más si ustedes piensan la hemoglobina del atún y la del humano y la del elefante, todas saben plegarse aunque sean diferentes y se pliegan como se deben plegar y tienen diferencias en su secuencia. ¿Dónde está la información? Y aquí otro tipo súper inteligente, el doctor Rama Ranganathan, dice, mira, si yo hago un alineamiento, es una caricatura en alineamiento, lo que puedo ver es lo que va a cambiar a la vez. Entonces voy a ver las zonas que son 100% idénticas. Si yo hago un gen sintético que tiene las zonas 100% idénticas y lo que es diferente pongo cualquier cosa, no hago nada. Hago una proteína que no se pliega, que no sirve para nada. Si yo pongo la información de covariación, de decir, mira, si yo en este lugar tienes una isoleucina, entonces aquí tienes que tener una valina, y pongo esa información, lo que él encuentra es que puede armar proteínas. Él descubre cómo leer el código de plegamiento y está determinado por la covariación de residuos. Y este trabajo es un trabajo importantísimo y es un trabajo que nos es además muy útil porque ya tenemos tanta información que ya podemos utilizarla para leer este tipo de información, sacar este tipo de información aquí dentro.
No solo encontramos qué partes de una proteína están cambiando al mismo tiempo, entendemos cómo se pliega y entendemos cómo funciona. Sacamos mucha información. ¿Por qué? Porque podemos entender que si yo tengo mutaciones en esta zona, van a cambiar la función. Tengo mutaciones en esta zona, van a cambiar la especificidad. Tengo mutaciones en esta zona, le voy a dar en la torre la estructura. Y podemos entender por qué hay zonas que tienen más mutaciones que otras. No es de que le salgan más frecuentemente, sino que la selección permite algunas de las formas aquí. Esto es un poco el estado del arte con la evolución normal, del punto de vista de evolución molecular en proteínas. Pero hay una serie de gentes que están sueltas por el mundo y que están cambiando las reglas del juego. Y les quiero platicar el trabajo de dos grupos en particular que creo que les tienen que dar el premio Nobel. Uno, pues les dije, todas las proteínas están compuestas por 20 aminoácidos más los 2 especiales. Y luego que todos los plegamientos existen desde querido lector. Ok. Este hombre, no, es que aquí me salió una caja. Sí, perfecto. David Baker, un investigador joven, iconoclasta y que no le tiene miedo a nada, empezó a decir, bueno, si yo pinto literalmente en una servilleta de papel en un café, él es de Seattle, de donde empezaron a tomar café los gringos, dibujó y dijo, tengo que hacer un plegamiento que no se conozca naturalmente, que sea totalmente diferente a los que haya. Él tiene un programa de computadora que puede empezar a probar y a sugerir secuencias que adquirieran ese plegamiento. Y entonces empieza a moverle, le pica enter a su computadora, se va así, se toma otro café, regresa, etcétera. Pero en horas tiene una serie de candidatos de secuencias que deberían adquirir este plegamiento que no se conoce naturalmente. Esas secuencias, él diseña genes que codificarían para esas proteínas. Las purifica, las analiza y se da cuenta que a nivel atómico fue capaz de diseñar una proteína que no existe naturalmente, un plegamiento totalmente nuevo. Entonces no hay ninguna razón por la cual sean 15,000. Podrían haber sido otros 15,000 diferentes. Fue un azar que tuviéramos esos 15,000 en particular. Eso es muy importante porque diseñó lo que se le dio la gana. Eso es una cosa, es un cambio conceptual brutal a la hora en el área de diseño de las proteínas. Pero él además tiene amigos, y entonces en particular tiene este amigo que se llama Ken Hoke, que es un químico teórico. Y él analizó todas las reacciones de la química orgánica y diseñó una cosa que se llaman teocimas, como las enzimas de Dios, y donde tiene la reacción y los átomos que son importantes para hacer la catálisis. Y entonces este par decidió que iban a hacer enzimas que no existen naturalmente. Entonces diseñan, ponen ese sustrato teórico con los átomos que llevan a cabo esa reacción y le pegan los aminoácidos hacia afuera, lo rellenan como si fuera un aguacate relleno de atún y hicieron 2 enzimas que naturalmente no existen. Son malas enzimas, pero como no existen naturalmente son infinitamente mejores que la nada. Son capaces de inventar enzimas totalmente nuevas, que llevan a cabo reacciones que sí existen en la naturaleza, pero que no existen las enzimas que hacen eso. Yo creo que eso es muy importante, porque realmente nos está hablando de la posibilidad de diseñar esencialmente lo que se nos dé la gana. Hay otra persona que es muy importante que sepan también de él, que se llama Peter Schultz, que me hubiera encantado ponerle a otro ahí enfrente como si fuera Dios y Adán, que él dijo, el código genético es un desperdicio. Tengo 64 codones, que es la manera de escribir eso, y algunos de los codones tengo 6 para la leucina. ¿Para qué quiero 6? Con 1 tengo. Para la serina tengo 4. ¿Para qué quiero 4? Con 1 tengo. Entonces, potencialmente, de los 64 codones, necesito 1 para iniciar y 1 para parar. Necesito 20 aminoácidos y me sobran muchos. Y él lo que ha logrado hacer es incorporar 71 aminoácidos no naturales. ¿Cuál es el chiste de eso? Por ejemplo, no hay ningún aminoácido cuyo grupo reactivo sea un cetoácido. Y hay muchísima química que tiene cetoácidos. Eso abre un espacio de catálisis también brutalmente grande. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas que ninguna enzima, ni siquiera la de sus amigos Baker y Hoke, pueden hacer. Está ampliando el espacio de catálisis potencial. Pero además, él no le tiene miedo a nada. Dice, si en vez de ser codones de 3, tuviéramos codones de 4, lograron hacer eso, entonces podríamos potencialmente tener 256 codones.
Y ahorita ya se están haciendo organismos sintéticos que se están haciendo en el laboratorio que se parecen a los naturales, pero ya se podría pensar en empezar a diseñar organismos con 256 codones que tuvieran una apertura química muchísimo más grande. Realmente como prueba de concepto, no como una idea de que tenemos que hacerlo y que nos va a cambiar el mundo, pero en la biotecnología esto nos podría resolver muchos problemas. Y hay otros cuates que dijeron 4 bases para hacer el DNA, 6. Y entonces ya hay unos organismos que tienen estos 2 más, que me temo que no me aprendo el nombre, que se llaman X y Y, que son otro par, que entonces nos permiten pasar a tener esas 4 bases muy fácilmente. Hay que hacer un organismo entero, o hay que buscar una condición donde un organismo normal, a partir de un cierto momento, le prendemos un switch que permite hacer eso, pero podríamos tener enzimas totalmente diferentes. Y entonces, este señor, que hacía colores, parece que estaba en la Condesa hace rato, Darwin, que es tan brillante que pone I think, pienso, y pinta un árbol. Este árbol ya le estamos poniendo ramas en otros lugares, ¿no? Entonces, todo lo que estamos sacando de información de la evolución de las proteínas, la estamos utilizando para entender el mundo, para entender por qué las cosas son como son y también para ver las cosas como podrían ser, ¿no? Y en el área de la biotecnología es una cosa muy importante porque hay un montón de… No soy antiquímico, pero hay un montón de cosas que hace la química que son muy contaminantes que podríamos sustituir por reactores verdes. Hay gente que está tratando de producir hidrógeno por fotosíntesis como una fuente de energía. Hay muchas cosas que están saliendo en este momento que podrían transformar, ¿no? Y hacer un ambiente mucho más amigable hacia nosotros, un ambiente de biorremediación y de muchas cosas. Y eso no sabemos por dónde debe ser. Entonces, todo esto, toda esta información, todo este entender del mundo es central en entender la biología ahorita, porque además nos permite entendernos a nosotros mismos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Segovia. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios y solicitudes para incorporarse al laboratorio. Yes. ¿Estás cansado? Sí, no. Sí, ahorita, un momento. A ver. Es muy complejo para los que estamos alejados de la biotecnología, pero quisiera remitirme a algo muy de lógica natural. Por ejemplo, yo estoy ahorita padeciendo algunos problemas de salud y el doctor me dice nada de sal, nada de azúcar, nada de grasas, bla, 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 dieta. Entonces, sondeando yo para mi salud, comencé a ver algunos libros de nutrición. Y dio por ahí, por fortuna, un dato que se me hizo muy interesante, pero no lo pude dilucidar desde el punto de vista científico, porque no estoy en esa temática. A ver, pero usted probablemente nos podría ir acercando. Vi en un libro actual donde dice, sí puedes comer grasas, sí puedes comer tus grasas, siempre y cuando sea mantequilla de una vaca que se haya alimentado con pasto natural. Yo dije, wow, pues ¿cómo se come eso? ¿Con qué se come? ¿Me podría usted hacer un comentario de si esa vaca es gourmet o no lo sé? Mire, le voy a decir, primero le saldría carísimo, porque ahorita sí hay una búsqueda de que las cosas sean lo más naturales posibles. Pero finalmente un organismo como una vaca, si se va a comer algo que viene en una paca o si era un pasto que jamás había sido tocado por nada, si va a producir leche, esa leche tal vez tenga un mínimo de contaminación que sea lo que le quieren evitar. En mi muy personal opinión, yo creo que es un poco exagerada esa posición. Yo creo que usted podría tomar leche o mantequilla comercial común y corriente y le haría el mismo bien y usted ahorraría muchísimo dinero. Hay un problema ahorita, por ejemplo, lo que llaman la alimentación orgánica, que para poder tener que todos comiéramos eso, no dan las superficies de cultivo que hay en el mundo.
Entonces es un poco una cosa que se quiere reservar a los ricos, no es una cosa que sea una opción verdadera. Entonces yo le invito a no tenerle miedo a comer un producto comercial. Hay un tal cantidad de candados de cuidado de que no vengan contaminados, de que yo estoy seguro, y yo tomo de esas mantequillas comunes y corrientes, que no le pasa nada. Además, su organismo tiene muchísimas defensas que le permiten subsistir a todo. Si me permite dar este brinco, ahora también hay una crítica de que los niños, por ejemplo, llevan una vida demasiado aséptica, y es una de las explicaciones posibles por las cuales hay tantas alergias. Entonces, si sus niños juegan en la calle, comen tierra, se roban la jerga, se pelean con el perro, se exponen inmunológicamente a muchas más cosas que un niño que estuviera muy protegido y cuidado como en una jaulita de cristal. Y ahorita eso sorprende, porque inclusive hay tratamientos contra esclerosis múltiple donde a uno lo infectan con lombrices. Y eso hay una defensa, hay una protección del organismo. Estamos descubriendo que necesitamos vivir con más bacterias dentro de nosotros. Entonces eso no hay que tenerle miedo y no hay que ser demasiado puristas. Pero no soy médico, ¿eh? Sí. No me reclame. Sí. Bien, creo que sí, por allá, por favor. Muchas gracias por compartir todo este conocimiento, y mi duda es un poco distinta. Bueno, no va mucho al tema, pero me da curiosidad saber como el tiempo de vida de las proteínas en general, o de la proteína que usted está estudiando. Mira, en las bacterias, la Shikimata deshidrogenasa tiene un tiempo de vida de 20 minutos. Pero tú en este momento, en tu ojo, en el cristalino, tienes proteínas que se sintetizaron cuando estabas en el útero de tu madre. Entonces tienen tu edad. Entonces hay proteínas que duran literalmente toda la vida, que no hay recambio, que se mantienen siempre. Hay otras que duran unos cuantos segundos. Depende un poco de la función que deban tener. En el cristalino, en el lente que tenemos en el ojo, el chiste es que se mantenga, y se tienen que mantener a todo lo largo. Cuando no se mantiene hay una catarata. Pero en un ojo sano se tienen que mantener toda la vida. Entonces cambia. Hay una pregunta por allá atrás, si es tan amable. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una es una similitud. Tengo entendido que el RNA puede también tener actividad catalítica, y esto lo podría relacionar con las enzimas. Mi pregunta sobre esta cuestión es saber si puede haber una relación filogenética dentro de la evolución del RNA y la evolución de las proteínas, especialmente en las enzimas. Y la segunda pregunta es abordando el tema del splicing alternativo. ¿Cómo podría interferir la mutación en el código genético de varias bacterias y de muchos organismos a través de la evolución para que el acomodo de los intrones y de los exones fuera tal que hoy en día nosotros pudiéramos manejarlo y pudiéramos crear isoformas, para que de esta manera pudiéramos crear todavía más proteínas con nuevas actividades que aún desconocemos y que realmente nos traerán muchas promesas hoy en día, tanto para la salud como para la misma ingeniería genética? Buenas preguntas. La primera, en realidad, es una pregunta que se le habría que hacer al doctor Lascano, porque es su área favorita, y voy a ser muy cuidadoso para no quemarme con él. La relación, hay una idea que había un mundo de RNAs. Bueno, al día de hoy hay RNAs catalíticos que llevan a cabo muchísimas reacciones. Un premio Nobel reciente, Shostak, logró diseñar RNAs que tuvieran actividades muy particulares, que él quería que hicieran algo y hacían eso exactamente, ¿no? Las diseñó Gourmet. La relación entre un RNA catalítico y una enzima es uno de los grandes misterios que hay. Uno de los ejemplos prototípicos son los ribosomas, los que llevan a cabo la síntesis de proteínas. Son mitad RNA y son mitad proteína. Es un intercambio. El paso de un RNA catalítico a una enzima, pues es un misterio, yo creo, todavía. No podemos hacer una liga muy clara sobre el tipo de cosas que debe haber. Eso verdaderamente es algo, es el área de Toño en pleno. Espero no haber dicho una burrada.
En cuanto a los intrones, un poco el usarlo como una herramienta sí se puede, y nosotros podemos ya hacer lo que se nos dé la gana de combinar. Los intrones no se encuentran en bacterias, se encuentran en eucariotes, pero hay eucariotes amistosos que podríamos utilizar casi como si fueran una bacteria, como serían las levaduras, por ejemplo, algunos hongos. El chiste de usar, hay una hipótesis también de otro premio Nobel, de Gilbert, donde él dice que estos intrones separan dominios de proteínas. Y al hacer esto, entonces sería una manera de estar haciendo este barajeo, y la idea es que esto sucedió ya naturalmente. Hacer evolución hacia adelante, podemos tener 1000 ideas, pero de ahí a llegar a un resultado es bien complicado. Pero sí es una cosa que yo estoy seguro que hay gente que ha querido explorar, no sé bien qué resultados hayan tenido, pero que valdría la pena. Y Lorenzo, @ibt.unam.mx, y te espero ahí para ver qué podemos hacer, ¿no? Nada más una aclaración. ¿Se escucha? No. Aquí. Gracias, Venezuela. Nada más una aclaración muy rápida. Hay un artículo espléndido que se publicó hace ya varios años en el Journal of Biological Chemistry de Stites. Le dieron el premio Nobel a él, se lo debieron haber dado a su esposa en realidad, porque este hombre cualquier cosa que le den se cristaliza en su laboratorio, y él tiene la propuesta de que tal vez las polimerasas, que son unas enzimas que en mi laboratorio preferimos a la chiquimato deshidrogenasa, cada quien puede escoger, que las polimerasas originales, las que estaban replicando el RNA, pudieron haber sido de RNA. Y entonces él lo que sugiere es que tal vez hubo una sustitución trocito a trocito, pedacito a pedacito, dominio a dominio, en esa armazón de RNA, en donde se fueron pegando aminoácidos hasta llegar a una polimerasa de aminoácidos que sería proteínica. Pero acuérdense que en biología evolutiva lo que nos interesa siempre son los vestigios, que es lo que sabemos leer. Tenemos coxis porque alguna vez tuvimos cola. Y el equivalente en el caso de la química de proteínas y en el caso de la química del RNA pueden ser las coenzimas. La mayor parte de las enzimas no funcionan si no tienen coenzimas asociadas, y una buena parte de las coenzimas son derivados de los componentes del RNA de ribonucleótidos, y tenemos la histidina, que es un aminoácido cuya biosíntesis está relacionada con un ribonucleótido y que es el aminoácido más abundante en el sitio activo de las proteínas. En el laboratorio se está trabajando con eso, con un estudiante que se llama Alberto Vázquez, que no tiene nada que ver con el cantante de rock, en realidad tiene que ver más con la producción de betabeles, claramente puede uno seguir allí la manera en que se dio la evolución en ese sentido, ¿no? Ahí lo fascinante es que se mueve uno en el terreno entre la especulación y los datos duros que sí están conservados, porque acuérdense que la biología es como las mamás, siempre se acuerda de todo. La biología nunca, o las esposas, la biología nunca pierde del todo la información. Hay una pregunta por allí y luego por acá, por favor. Buenas noches, gracias. ¿Se sabe si de este LUCA provienen también los priones? Y si sí, ¿qué papel tienen estos en la evolución de las proteínas? Los priones en sí son pura proteína. El LUCA se supone que es un organismo complejo que tendría ácidos nucleicos, ribosomas, un metabolismo complejo, ¿no? Los priones son un poco un misterio, porque en todo caso y los virus a su vez también son la misma parte del misterio, no queda muy claro de dónde vienen. Entonces los priones podrían ser un tipo de virus que hubiera perdido su material genético y cuya información es conformacional. Y entonces tú tienes una proteína que naturalmente tiene una forma, pero si se encuentra con la forma procesada, adquiere esta forma procesada y esta resulta ser nociva. Son un misterio, no se entiende bien qué es, y están asociadas a enfermedades, entonces también tenemos una visión muy sesgada en ese sentido. Hay muchísima investigación ahora en formas aberrantes de proteínas
que la parte que no quería que vieran de los embudos, de cómo se están acumulando, tienen que ver con Alzheimer, tienen que ver con demencia en personas mayores, porque son proteínas que se quedan como basura y al estar afuera de la célula le están haciendo daño. Los priones se supone que podrían tener ese papel y su origen es totalmente misterioso, ¿no? Y es difícil de trabajar porque primero, para poderlos ver, tú tienes que infectar un organismo y esperarte años a que le pase algo y entonces decir si funciona. Y pues hacer una tesis de doctorado de 50 años no convences a nadie, ¿no? De ese lado. Entonces hay una serie de inferencias que se han hecho que no se han podido probar fácilmente. Y la otra es una cuestión abierta ahorita es de dónde vienen los virus. Si es una bacteria que fue perdiendo muchísimas cosas o si es algo diferente. Es una cosa muy, muy misteriosa, como dirían. Sí. Por favor. Buenas noches. Bueno, yo soy estudiante de biología, pero mi carrera está enfocada a la docencia para enseñarle a los alumnos de secundaria. Entonces nosotros tenemos que entender la biología de tal forma que podamos explicarle cosas tan complejas como es pues enzimas, proteínas e incluso la misma evolución. Hace algunos días me preguntaron que si el cerebro del Homo sapiens, del primer Homo sapiens sapiens, era el mismo que el que tenemos actualmente, ¿no? Los Homo sapiens sapiens. Y entonces, escuchando la conferencia, pues yo me vine preguntando, porque también vi una película en la que decían que conforme el humano iba comiendo más carne, sus procesos cognitivos iban evolucionando hacia la forma creativa. Y supongo que esto tiene que estar como ligado a las proteínas y que mi pregunta es, ¿el cerebro del Homo sapiens sapiens, del primer Homo sapiens sapiens, es el mismo que tenemos ahora y las proteínas tienen que ver? ¿O cómo se lo explico entonces a un niño? Sí, esta pregunta está muy complicada. El problema del cerebro del humano es la cultura. Y una de las cosas que hacen una diferencia brutal es todo el entorno cultural en el que se encuentra uno. Por supuesto que es importante la dieta, pero yo creo que la dieta no va a ser de que si el humano empezó a comer carne entonces se volvió más inteligente o más malo o más lo que sea. Creo que el potencial se encuentra ahí dentro. Ahorita hay muchos problemas alrededor de eso porque hay tanta variación en los cerebros de todos los humanos que no entendemos si tiene o no sentido, ¿no? Entonces, si uno es racista, dice, no, pues que fíjate que ellos tienen el cerebro más chiquito o lo que sea, o lo tienen más grande pero chueco y no sé qué. Y es pura jalada, porque no hay ninguna razón que pueda decir que haya valor. Inclusive las mediciones de coeficiente intelectual tienen un componente cultural brutal. Es más, ahora creo que ya no se mide uno, se miden 7 distintos, ¿no? Y somos todos iguales. Entonces, decir el cerebro del primer sapiens, pues yo en lo personal creo que era igualito que el de todos nosotros ahorita. Que la dieta es importante, sí es importante, porque el cerebro es una máquina que requiere tener glucosa para estar pensando. Si uno vive en condiciones de nutrición muy malas, no puede tener la misma fuerza intelectual porque no está teniendo la alimentación correcta, pero eso no es un problema de la capacidad intrínseca, es un problema social totalmente distinto. Y la otra es que si uno lo retan y sus papás y la escuela y los maestros les contestan y les preguntan y lo estimulan, va a ser un cerebro más ejercitado, ¿no? Como músculo en ese sentido. Yo creo que es más importante los otros cerebros alrededor que el cerebro en sí en particular. Por allá teníamos a alguien, ¿verdad, don David? Sí, por favor. Buenas tardes, doctor. Algo que comentaba usted con respecto a los pacientes con esclerosis múltiple, que decía que la administración de lombrices, ¿eso se refería a que como tratamiento o porque yo solo había escuchado alguna vez, bueno, he escuchado de la asociación, pero de virus y de algunos parásitos, sí. ¿O a qué se refería usted? No, es como tratamiento. Se ha visto que gente que infectan con Ascaris y no me acuerdo con cuál otra, que ahora sí que te llenan de lombrices, esos detienen y mejoran en parte los síntomas. Y eso es súper interesante porque no tienen la menor idea de por qué funciona, ¿no? Claro. Ahorita hay este es con un caso verdaderamente espectacular porque es una lombriz que uno trae en la panza y que vive ahí dentro y que está produciendo algún tipo de moléculas. Pero con bacterias, ahora se ha descubierto una cosa que se llama el microbioma
que son todas las bacterias que tenemos nosotros, adentro, en la piel, en todos los tejidos diferentes. Y se les ha dado propiedades mágicas, ¿no? De que ellas nos dan y nosotros les damos, intercambiamos y todo. Se tienen casos donde se sabe que hay bacterias que nos matan, que te pueden provocar un cáncer de hígado porque producen catecoles y son tóxicos y no sé qué, en ratones. Pero ¿por qué no me lo van a hacer a mí? Pues no tengo idea. ¿Por qué? Bueno, porque la experimentación está totalmente fuera de cuestión, ¿no? Pero todo este tipo de interacciones y de intercambios de moléculas son bien interesantes, pero eso es un problema de la comunidad que es ahora un organismo, como es el humano o el perro o el ratón. Claro, ese artículo que usted me comenta, ¿es algo reciente o ya es...? No, ya tiene unos años. Si tú buscas Ascaris y ¿es Ascaris esclerosis lumbricoide múltiple, o...? No sé cuál, no me acuerdo. Okay. Es que yo no soy lombrizólogo. Pero sí son conocidos y son reconocidos. Y yo me enteré de eso porque leí un artículo sobre la higiene y las alergias. Y todo esto que les platicaba de que los niños demasiado protegidos tenían muchas broncas que no entendían de dónde vienen, y que comparando niños pariente, porque no se puede partir un niño en dos y ponerlo en, bueno, gemelos, separarlos, etcétera, se veía que los que vivían en condiciones menos limpias estaban más sanos. Y eso a mí me parece súper interesante como idea, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, doctor. De nada. Aquí hay una pregunta, bueno, hay dos preguntas, el del compañero, luego el que está adelante, luego el compañero allí, luego la señorita de allí. Tienes un éxito brutal, ¿eh? Qué bueno. Buenas noches, muchas gracias por su información. Bueno, yo soy médico y mi acercamiento a la evolución ha sido realmente muy reciente. Yo ahora me dedico a la inmunología y bueno, ahí trabajamos con muchas proteínas también, ¿no? Entonces, bueno, si me cuesta entender un poco los mecanismos de la evolución a nivel organismos y especies, creo que la evolución de las proteínas me cuesta todavía más, ¿no? Entonces, bueno, de lo que entiendo es que si la variabilidad genética te da lugar a muchas formas de proteínas y ácidos, bueno, de todas las biomoléculas, también entiendo que la evolución funciona a través de presión selectiva, es decir, que lo que actualmente vemos de alguna manera se expuso o estuvo en algún ambiente que hizo que se conservara porque era más adecuado para responder a este medio. Sin embargo, también me quedé pensando mucho en su pregunta en la que decía de dónde vienen los genes de las funciones nuevas, y también yo me pregunto qué pasa con aquellas cosas que surgieron por variabilidad genética pero que no se expusieron nunca a una presión selectiva y sin embargo siguen existiendo. ¿A qué voy? A que, bueno, recientemente fui a una charla de medicina como del futuro en la que ahora te secuencian, etcétera, y en esa charla el ponente mencionó un artículo en el que fueron a algunos lagos lejanos y a unas cuevas lejos de la civilización y encontraron que las bacterias que había allí supuestamente nunca se han expuesto a antibióticos y sin embargo tienen genes de resistencia a antibióticos, y muchos quizás expresen estas enzimas de resistencia a antibióticos. Entonces mi pregunta es, si estas bacterias nunca vieron a los antibióticos, ¿por qué podrían tener estas proteínas y cuál es el mecanismo que explica por qué siguen allí? Tal vez Luca los tenía o qué es lo que pasa. Bueno, voy a contestarte primero por qué hay bacterias que no deberían tener resistencia a antibióticos que tienen resistencia a antibióticos. Nosotros pensamos en los antibióticos como que son una molécula que viene en un frasquito. En realidad, viendo la historia del aislamiento de las primeras, vienen de un hongo, vienen de un penicillium, que es un hongo que creció en una caja de Petri y que se dio cuenta Fleming que estaba matando a las bacterias que estaban creciendo alrededor. Entonces, una bacteria que está en un lago en Finlandia y que no sé qué, esa bacteria no habrá visto el frasquito de penicilina que usan los médicos, pero igual se encontró con todos esos hongos en su vida cotidiana. Eso es parte de lo que la ecología es una lucha bastante desencarnada entre los organismos para ganar la comida. Entonces los hongos producen antibióticos para quitar todo y quedarse con eso. Las bacterias producen muchísimos antibióticos para matar a las otras y quedarse con la comida. Y las bacterias resisten a los antibióticos para no dejarse, ¿no? Entonces es una presión de selección que permite la aparición de ese nivel de resistencias.
El otro ejemplo que te quiero dar, que también es de un problema de salud, es esos genes que no sirven para nada, ¿qué les pasa? La gran mayoría de ellos se pierden. Y un ejemplo clarísimo es la bacteria de la peste, Yersinia pestis. Es una bacteria entérica que se encontraba en el estómago, que de repente invade un nuevo nicho que son los pulmones. Y muchos de los genes que requería para su vida entérica no le sirven en los pulmones. Entonces tú podrías pensar que esos genes, pues entonces se quedan ahí como una especie de fósil y pues ya ahí están y pues ahí traigo mis genes. Traer un gen cuesta porque tienes que replicar ese DNA y hay una presión de selección para tirar a la basura lo que no sirve. Y ese mecanismo en inglés se llama gene decay, como putrefacción génica. Y entonces, no me acuerdo los números exactos, pero algo así como de los 4.500 genes que tiene una bacteria de ese tipo, 1.000 están en proceso de putrefacción, se están perdiendo. ¿Y cómo se sabe? Porque si ese gen, el equivalente en una bacteria donde sí se utiliza, tiene una fase abierta de lectura para codificar para 300 aminoácidos, aquí ya aparecieron mutaciones que hacen que salgan cachitos más pequeños, o se pierde el promotor o las diferentes señales. Entonces, en realidad, la naturaleza es muy eficientista. No voy a traer cosas que no me sirven. Lo que no me sirve lo tiro a la basura. Por eso es interesante saber ese 30% de los genes de Escherichia coli, que sabemos todo, para qué le sirven y en qué contexto le sirven. Porque parte del problema que tenemos es que es una bacteria del intestino que estudiamos en una caja de Petri a 37 grados, con un medio rico, etcétera. No es lo mismo que vivir adentro del intestino con otras bacterias que llegan y son gandallas y todo, ¿no? Entonces ahí hay muchas preguntas que no hemos contestado porque no sabemos cómo hacer la pregunta en sí, en qué momento hay que saber. Y hay ejemplos súper interesantes en modelos muy distintos, ¿no? Les voy a platicar uno muy rápido que me parece fascinante. Hay unas ratonas que tenían una mutación en una proteína del cerebro. El problema era que esas ratonas parían ratoncitos y se les morían los ratoncitos. Entonces decían, ¿por qué se les mueren los ratoncitos si están perfectamente bien? Si ustedes analizan el ratón madre, está perfecto, se reproduce perfecto, se embaraza perfecto, pare perfecto, los ratoncitos nacen súper bien y se mueren. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ver, igual es la mamá tiene algo tóxico y no sé qué, y le vamos a poner una nodriza, le ponían con la nodriza y los ratoncitos felices, ¿no? Y entonces el técnico del bioterio, que era un hombre que conoce sus ratones, se sentó a ver qué pasaba y se dio cuenta que las ratoncitas parían y se iban, perdían el instinto materno. Entonces esas ratoncitas no les nacía ir a ver a sus ratoncitos, decían, parían y se iban a comer y se iban a hacer cualquier cosa, por una mutación de una proteína en el cerebro que solo le encuentran en ese papel, es no sé, va a sonar muy raro, la madrina, ¿no? La proteína necesaria para tener instinto materno. Entonces, las cosas que están ahí han sido seleccionadas por alguna razón y muy seguido no sabemos cuál es la razón. Sí, por favor. Hola, buenas noches. Resulta un poco contraintuitivo pensar en esto, la idea de que la proteína ancestral pues era más eficiente y podría hacer un mayor número de reacciones. Esto sí resulta completamente extraño. Y esto me pregunto sobre el primer ancestro común, si se podría considerar como el primer organismo exitoso, y en este sentido si me entra la duda de se piensa en que en comparación con los organismos actuales el código genético de este organismo era más grande o más pequeño. ¿Qué es lo que se piensa del tamaño del código genético? El último ancestro común es una hipótesis y en realidad en los términos más estrictos es una población de organismos y no es una población que deba ser homogénea. Entonces, el pensar que era una célula así, ¿verdad?, el Adán o la Eva de las bacterias y de todo el resto, es un poco falso, ¿no? Es una población de bacterias con la cual no sabemos qué hacer bien, a partir de la cual sale todo. Pero es la última expresión teórica de todos los organismos que tenemos al día de hoy. Entonces, puede ser que haya tenido 15,000 genes porque eran 50 tipos de bacterias diferentes, pero no sabemos las barreras que existen entre ellas. Es una idea, no hay que tratar de llevarlo a una bacteria peludita con flagelo, ¿no? Yo lo hago, pero sí es una cosa mucho más compleja en ese sentido. ¿Por qué? Porque tienen que tener 15,000 plegamientos y tienen que tener todo el metabolismo que es común a todos. Si es un organismo muy complejo en realidad, o es un grupo de organismos muy complejos que vivían juntos.
cambia además cada semana según los artículos. Sí. Es una obra en proceso. Sí. Había una pregunta. Bueno, perdón, ya, la señorita y luego lo pasamos por allí. Bueno, primero que nada, gracias por compartir su conocimiento. Y bueno, a mí me gustaría saber, especialmente en la temperatura. Hay organismos, ¿no?, que son ectotermos y organismos que son homotermos. Muchos organismos pues tienen un nicho térmico al cual están adaptados. Sin embargo, hay organismos ectotermos que tienen ventanas térmicas muy amplias. Yo por lo que había leído, hay rangos de temperatura que son óptimos y rangos en donde ya tienen un estrés leve o moderado y rangos donde ya están casi a punto de morir, ¿no? Sin embargo, a pesar de estos rangos, existen organismos que sus ventanas térmicas son muy amplias. ¿Cómo es posible que las proteínas puedan funcionar en estas temperaturas tan distintas? Eso está bien padre. Hay unas formas geotérmicas en el fondo del mar que se llaman torberas negras, que son unas especies de chimeneas que sale agua a 80 grados. Y en esas chimeneas hay unos gusanitos que tienen la boca en el agua hirviendo y la cola en el agua de afuera que está a 5 grados o algo así. Y entonces este bicho tiene de un lado a 80 grados y el otro lado a 5 grados. A todo lo largo de él hay una bacteria simbiótica que crece y es una bacteria que tiene esas propiedades que estás diciendo, que es capaz de crecer a 5 grados y es capaz de crecer a 80 grados. El chiste es que puede crecer muy mal a 5 grados, crece muy despacio, y a 80 grados crece mejor. Está optimizada para crecer esa temperatura. Hay dos maneras de hacer eso. Una es tener un conjunto de genes que codifican para proteínas para calor y un conjunto de genes para proteínas a temperatura ambiente, sea la que sea en el contexto, y otra para proteínas a temperatura fría, y que tú tengas la utilización alterna de ese tipo de cosas. Entonces tú te adaptas al frío, te aclimatas, para decirlo así, te aclimatas genéticamente. Las proteínas tienen, si tú trabajas con una enzima, una de las cosas que hacemos los bioquímicos es buscar su temperatura óptima de funcionamiento. Y eso tiene que ver con la parte que les dije que no les enseñaba, la dinámica de la proteína y cómo se tiene que estar moviendo. Esa cinética, ese movimiento, depende también del calor. Entonces, si tú, por ejemplo, agarras una proteína y calculas su temperatura óptima, hay una especie de regla de que su temperatura de desnaturalización, donde ya es demasiado calor y ya se desarma, se cuece, es como 5 o 10 grados centígrados más arriba. Entonces, si tu proteína es óptima a 42, a 47 ya está rompiéndose y a 52 ya se cocinó el asunto, ¿no? Pero tú también tienes proteínas que son homólogas, que tienen exactamente la misma función en diferentes organismos, que una está optimizada para trabajar a 90 grados, en otro organismo a 70, en otro organismo a 50, en otro organismo a 30. Y eso es uno de los misterios de la evolución, porque la gente quisiera entender cómo era el mundo original, el Luca, a qué temperatura vivía. Entonces, si era normal vivir a altas temperaturas y nos hemos adaptado al frío, o si era normal vivir a 37 grados, la temperatura que siempre es de referencia normal, y entonces algunas se adaptan al frío y otras al calor. Es una pregunta abierta. Parece que la temperatura original debía ser para mesófilas alrededor de 37 grados y que ha habido adaptaciones a trabajar a mayores temperaturas. ¿Qué significa eso? De que tú tienes que tener mutaciones que hagan que la proteína sea más estable. Si tú agarras una de estas proteínas de 90 grados y la pones a 37 grados, es una piedra, no se mueve y no es activa o es muy poco activa. Y eso es lo que de las preguntas que hay. Si puede haber mutaciones que la estabilicen, ¿cuál es el costo de tener una estabilizada cuando no tendría que estar estabilizada? No sé si sientes que te cantinflé, pero es que es una pregunta complicada, ¿no? Pero es de las cosas importantes que tenemos que entender, de ver cuál es la relación entre adaptación a temperatura, a pH, a sales y la actividad de una proteína.
Tenemos tiempo para 3 preguntas más. Hay una por aquí, sí creo que ya tiene el compañero el micrófono. Buenas noches. Bueno, pues primero muchas gracias por la presentación de la información y me surgieron 2 dudas. La primera es que, bueno, todos sabemos que las proteínas tienen una forma de plegamiento y que es más estable, termodinámicamente todos sabemos eso. Sin embargo, cuando se desnaturalizan, ¿qué tanta probabilidad es que vuelvan a unirse de esa manera? Es decir, todos sabemos que en el código principal de una proteína va a haber varias serinas, varias valinas y isoleucinas, pero ¿qué tan probable es que se vuelvan a unir con la misma? Y la segunda pregunta es que si todas nuestras proteínas son, digámoslo así, propias de nuestro organismo, es decir, que no podamos o no hayamos en un pasado miles de millones de años atrás obtenido una proteína que de alguna manera, supongamos, de un parásito a un huésped, porque lo estaba atacando, digámoslo así, se transfirió una proteína y que por alguna extraña razón se incorporó a nuestra información y se introdujo sobre nuestra información y por ende ahora nosotros lo estamos explotando. ¿Eso es posible? Sí. Te voy a dar 2 ejemplos. El del plegamiento termodinámico es el experimento de Anfinsen, ¿no? Él la desnaturaliza y se renaturaliza. Desafortunadamente, por ejemplo, la Shikimatosis hidrogenasa, noble enzima, si tú la desnaturalizas se queda desnaturalizada. Pero existen unas proteínas que se llaman chaperonas que te pueden ayudar a que se replieguen. Entonces, no hay ninguna razón intrínseca por la cual tenga que volverse a plegar. Porque además, cuando una proteína se pliega, cuando está saliendo del ribosoma, parte de ella todavía no se sintetiza y entonces puede estar plegando lo que ya salió y entonces tuvieras que tener un camino definido por lo que está pasando y al lado del ribosoma, etcétera. Y algunas además son descaradas y requieren de tener la chaperona para que se puedan plegar propiamente, ¿no? Entonces no hay una regla a rajatablas, pero hay muchas que desnaturalizas y repliegas, así estás feliz de la vida y lo puedes hacer hasta que te aburras. Bueno, no es cierto porque no es 100% eficiente, pero lo puedes hacer mucho tiempo. Lo de el fenómeno que estás hablando de adquirir genes se llama transferencia horizontal. Y todos nosotros tenemos genes, por ejemplo, de virus. Entonces hay gente que tiene un herpes y ese está integrado en nuestro genoma y es parte de eso. Si ese además fuera en la línea germinal, lo podríamos transferir. No me sé los números en humano, pero creo que el número de virus potenciales que tenemos es un número brutal, ¿no? Algo así como 50,000 virus en el genoma humano. Un número, no sé si es ese, pero es un número que cuando yo lo oí dije no puede ser, ¿no? En bacterias, que sí sé un poco más de eso, una bacteria como Escherichia coli tiene como 30 fagos integrados. Y es muy frecuente ese mecanismo en bacterias. Se ha estudiado mucho más que lo que se ha estudiado en eucariotes. Ahorita está saliendo mucha información de eso porque están secuenciando 100,000 humanos distintos y entonces con eso vamos a poder entender mucho más de la variabilidad que hay, incluyendo ese tipo de eventos. Qué tan importante es la adquisición de genes, sobre todo a través de virus, que eso sí se sabe que fácilmente se integran en nuestro DNA. Sí, por favor. Hola, buenas noches. Mi pregunta muy puntual es acerca de la evolución de las proteínas. Desde un principio, según tengo entendido, antes del DNA ya había RNA y algunas proteínas que no estaban completamente plegadas, pero sí estaban en una cadena de aminoácidos. Mi pregunta va en torno a qué sucedió primero, si el RNA con sus ribosomas, un mensajero que codificó una proteína, o las proteínas que son necesarias integradas dentro del ribosoma, las proteínas que actúan como mecanismos secundarios para que se pueda codificar una proteína de acuerdo al RNA mensajero, o si dentro había otro tipo de RNAs en aquel momento, no sé. Me encantaría poder saber eso, porque no se sabe. Es uno de los grandes misterios que hay de cómo pasar de ese mundo del RNA al mundo de las proteínas y cuáles han sido las ventajas de poder tener proteínas. Si los RNAs eran tan buenos, ¿para qué hacer proteínas? ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué te sirven? Si literalmente podían ser comida, ¿no? Pero aparentemente daban estabilidad y servían para proteger y tenían una serie de ventajas en el sentido de estabilidad termodinámica y fisicoquímica de los RNAs. El RNA es una molécula muy lábil, entonces el que se forrara de una armadura de aminoácidos podía ser una gran ventaja en su momento. El cómo pasó del uno al otro, me declaro incapaz de contestártelo. Creo que es una de las áreas de investigación más candentes que hay en este momento y de las cuales en realidad
Toño es quien puede hablar al respecto. Yo me declaro, ahora sí que me declaro incompetente, ¿no? Pero es súper interesante. ¿Por qué pasamos al mundo tan complicado? Bueno, o tan sencillo. Entonces, el DNA, ¿qué ventaja tiene? Es súper estable, es fácil replicarlo, funciona muy bien. El RNA, ¿qué tiene? Es una molécula muy práctica de información, de sacarla pequeñita, rápida, de recambiarla, de adquirir estructura. Las proteínas son la neta, espero que les haya quedado claro. Entonces, todo esto, no sé. Y la otra puede ser que haya sido un accidente, ¿no? De todas las posibilidades que la evolución seleccionó esta. No lo sé. Bueno, nada más para hacerle un elogio a las proteínas. Déjenme decir que en el caso de un mundo del RNA tenemos un lenguaje con 4 letras. En el caso de las proteínas tenemos un lenguaje con 20 letras, lo cual quiere decir que el grupo la cantidad de grupos funcionales es mucho mayor, y creemos que eso fue una de las presiones de selección que llevarían hacia la selección de las proteínas. En el caso del ribosoma, no nos olvidemos que en el centro de la peptidiltransferasa, en el sancto sanctorum del ribosoma, donde se forma el enlace peptídico, no hay proteínas. La reacción es catalizada por el RNA mismo. A Tom Check le gusta un mantra con el que se pueden ir ustedes a dormir esta noche y van a aprender muy bien lo que es el mundo del RNA. El ribosoma es una ribosima. El ribosoma es una ribosima. Y una vez que aprende uno eso, ya se da uno cuenta que puede entender que la síntesis de proteínas surgió en un mundo de RNA. Tenemos tiempo para una pregunta más que está por ahí, es el compañero y ya estufas. Bueno, mi pregunta es en breve. ¿Qué hay de las proteínas desordenadas? Uy, son lo de hoy, ahora sí. Eso está súper interesante porque les quedó clarísimo que la forma más activa de una proteína, la forma funcional de una proteína es estabilizada y es siendo con una estructura muy definida. Y se ha encontrado que hay proteínas que tienen que ser desordenadas. Hay 2 sabores de eso. Uno de que se ordenan cuando se les pega el sustrato y entonces en realidad están así desordenadas. Porque esa es la manera más eficiente de que se pegue el sustrato. Lo otro que se ha encontrado es que las proteínas desordenadas son proteínas que interaccionan con muchas otras. Y eso les permite si me perdonan la figura, ser como de velcro. Se pueden enganchar en muchas otras diferentes. Y como todas las otras sí tienen una forma particular, el ser desordenadas les da esta flexibilidad para pegarse a las otras. Y ahorita está calientísimo entender qué son esas proteínas desordenadas. Hace 10 años la gente decía que es una locura, que por supuesto que no existían, y ahora ya está clarísimo que sí, están y que estamos aprendiendo mucho de ellas. Muchísimas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias, doctor Segovia. Bien. A nombre del Colegio Nacional todo, a nombre del doctor Sarucán, a nombre propio, le quiero agradecer de verdad muy cumplidamente al doctor Segovia esta espléndida conferencia. Les quiero agradecer a todos ustedes su asistencia y les quiero decir que el tercer viernes de la evolución debería ser en abril, pero como coincide con vacaciones, en realidad vamos a tener 2 eventos distintos, que es parte de una actividad que organiza el Colegio Nacional en conjunto con el Festival del Centro Histórico. Vamos a tener el viernes 14 una tarde dedicada a discutir las Islas Galápagos, donde van a venir 3 colegas, 3 amigos de la Universidad de San Francisco de Quito, que es la responsable del Centro Lynn Margulis en las Islas Galápagos. Van a estar el doctor Montúfar, el doctor Chávez y el doctor Quiroga y el doctor Hugh Drummond, que es del Instituto de Ecología de la UNAM, para mostrar cómo si Darwin hubiera venido a México,
en lugar de haber ido a las Galápagos, también se hubiera quedado sorprendido con la flora y la fauna que tenemos en las islas mexicanas. Los mexicanos no cantamos mal las rancheras cuando se trata de las islas. Y al día siguiente, que es 15 de abril, vamos a tener una sesión dedicada a examinar las ballenas. Porque les recuerdo que en las Islas Galápagos, en la isla de San Cristóbal, hay una esquina donde se cruzan la calle Melville con el Boulevard Darwin. Melville llegó a las Islas Galápagos antes que Charles Darwin, escribió Moby Dick, no sabía mucha biología, estaba convencido que Moby Dick era un pescado blanco, no tenía mucha idea de lo que se trataba. Pero las ballenas siempre han llamado la atención, entre otras razones, porque son unos animales magníficos y son animales que están en riesgo de extinción, como todos ustedes saben, pero además son unos animales que han sido utilizados de una manera muy maliciosa por los grupos creacionistas para decir que dónde están los grupos intermedios entre los mamíferos terrestres y las ballenas, que son mamíferos marinos. Bueno, vamos a tener una de las expertas en ballenas fósiles que nos va a mostrar precisamente todos los organismos de transición. Dicho eso, les quiero agradecer nuevamente su presencia, pero sobre todo le quiero agradecer al doctor Lorenzo Segovia su excelente disposición y su espléndida conferencia. Muchas gracias.